¿Alguna vez has perdido tu teléfono? ¿Cómo te sentías? Probablemente con un sentimiento muy desagradable por no saber dónde está ni de tenerlo junto a ti. Entonces comienzas a buscar como loco por todas partes y apenas lo encuentras y vuelve la calma y la alegría. Esa alegría de encontrar un objeto perdido no tiene comparación al gozo de tener de vuelta a una persona desaparecida que tal vez creíamos muerta, y ni al gozo que hay en el cielo por un pecador que se arrepiente. El Evangelio de Lucas nos presenta por medio de parábolas la inmensa alegría de encontrar lo perdido. Acompáñame hasta el final para que podamos conocer más a fondo esta página del Evangelio. Bienvenido a Rutas Bíblicas, el podcast donde cada semana navegaremos por las rutas antiguas y contemporáneas de la fe, ofreciendo una perspectiva profunda sobre las Escrituras. Únete a nosotros para encontrar inspiración y conocimiento en tu viaje espiritual, seas un estudioso de la Biblia o estés comenzando tu travesía. Yo soy Germán y esto es Rutas Bíblicas. En el episodio anterior hablábamos sobre la parábola del buen samaritano, la cual se encuentra en la tercera parte del Evangelio de Lucas, a partir del versículo 29 del capítulo 10. Ahora nos movemos más adelante hacia el capítulo 15 para hablar de la que es reconocida como la más grande parábola de Jesús, llamada comúnmente la parábola del Hijo Pródigo. Para comenzar con nuestro estudio, te invito a que escuches la lectura de este texto y, si te es posible, que nos acompañes con tu Biblia. Haremos la lectura de Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo al padre: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Y él les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó sus bienes viviendo como un libertino. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino una hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país, que lo envió a sus campos a cuidar cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pues nadie le daba nada. Y entrando en sí mismo dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros». Y levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre, y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: «Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus siervos: «Dense prisa, traigan el mejor vestido y vístanlo, pónganle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies. Traigan el novillo cebado, mátenlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado». Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: «Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el novillo cebado, porque le ha recobrado sano». Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba, pero él replicó a su padre: «Hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado». Pero él le dijo: «Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto
y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Es necesario poner esta parábola en relación con las dos precedentes que también se encuentran en el capítulo 15 y con el motivo por el cual Jesús las dice. Resulta que los fariseos y los escribas estaban criticando a Jesús porque recibía a los pecadores y comía con ellos. Entonces, el Señor comienza a contar estas historias para hacerles entender qué es lo que pretende, esto es, buscar y salvar lo que estaba perdido. Inicia con un hombre que deja sus 99 ovejas en busca de la que se le perdió, y continúa con una mujer que pierde una moneda muy valiosa y barre toda la casa hasta que la encuentra. Y concluye hablando de la alegría por encontrar al hijo perdido que regresa arrepentido. Así que en el capítulo 15 tenemos estas tres parábolas. Desde esta perspectiva, reconocemos una clave para interpretarlas, ya que todas tratan sobre la alegría de encontrar lo que estaba perdido y que Jesús aplica al gozo que genera la conversión. Tradicionalmente, conocemos esta parábola como el hijo pródigo, ya que en la Biblia Vulgata, la cual es una traducción de la Sagrada Escritura al latín, se le titula De Filio Pródigo. Según el diccionario de la Real Academia Española, pródigo se dice de una persona que desperdicia y consume su hacienda en gastos inútiles, sin medida ni razón. Así que este título hace referencia a la actitud despilfarradora del hijo menor. En cambio, el título tradicional en alemán de esta parábola es Der verlorene Sohn, que quiere decir el hijo perdido. Así, este título expresa mejor la relación de este texto con el de la oveja y la moneda perdida. Sin embargo, estos dos títulos pierden algo de vista. El hijo no es el personaje principal. El personaje principal es el padre. La parábola lo deja claro desde el principio. Un hombre tenía 2 hijos. Por eso les propongo que ahora la llamemos la parábola del Padre Misericordioso. Continuando con la historia, vemos una petición del hijo menor. Le pide al papá la parte de los bienes que le corresponde. En esta historia, el padre es muy probablemente un agricultor o un terrateniente que le va bastante bien, y según la costumbre judía de ese tiempo, un padre podía heredar sus propiedades ya sea por un testamento que se ejecutaría una vez que haya muerto, o por medio de un regalo a sus hijos durante su vida. Esta última opción debió haber sido una práctica muy común, ya que el libro del Sirácide la menciona y la desaconseja, como dice Sirácides 33:20. Hijo y mujer, a hermano y amigo, no des poder sobre ti mientras vivas. No des a otros tus riquezas, no sea que arrepentido tengas que suplicar por ellas. Ahora bien, la distribución no era equitativa. Al hijo mayor le tocaba una doble porción de lo que cualquiera de los otros hijos recibiera. En este caso, como eran 2 hijos, el mayor recibiría 2/3 partes de la hacienda, mientras que el menor, 1/3 parte. Por medio de este regalo, el hijo adquiriría el título de propiedad, pero es el papá quien recibiría el usufructo o los intereses hasta que muera. Y si el hijo vendía la propiedad, el comprador la recibiría hasta que el padre muera. Es muy posible que el hijo menor hiciera esto último, venderla, ya que la expresión del versículo 13, lo reunió todo, lleva a esta connotación de convertir algo en dinero. Una vez que el hijo menor juntó todo lo suyo, se fue lejos y malgastó su dinero. Terminó en una condición de gran necesidad y junto a esto sobrevino una escasez de alimentos. Tuvo que ponerse a trabajar criando cerdos, un animal que era considerado impuro por la ley de los judíos. Este detalle sugiere lo bajo que había caído el hijo menor. En la literatura rabínica, la actitud hacia la crianza de cerdos era de total oposición, maldiciendo a quien la practicara.
Se dice que el hijo menor incluso deseaba comer las algarrobas que comían los cerdos. Esta algarroba es un árbol del Mediterráneo que produce unas vainas que contienen una pulpa dulce y unas semillas grandes. Se usa para alimentar a los animales, pero en tiempos de escasez también se usa para la alimentación humana. Todos estos detalles ponen el ambiente para lo que sigue en el versículo 17, el inicio de la conversión del hijo menor. Dice así: entrando en sí mismo. Así lo explica el evangelista. A ese momento en que empieza a darse cuenta y comparar su situación con la de los trabajadores en la casa de su padre. Su remordimiento lo lleva a darse cuenta de lo que ha hecho su papá y un arrepentimiento a su conducta. Es cuando decide volver, confesar ante su padre sus pecados y pedirle que lo reciba como un trabajador, ya que ni siquiera se considera digno de ser hijo. Llega el momento de volver a casa y es el versículo 20 donde se muestra con 5 verbos la acción del padre. Mira, se compadece, corre, cae sobre su cuello, es decir, lo abraza, y por último, lo besa. El detalle de que el padre corre al encuentro del hijo nos habla de la iniciativa que tiene en el querer el encuentro con su hijo, y los besos son manifestación no solo de bienvenida, sino de perdón. En este versículo, el inicio de las manifestaciones del amor y la alegría paterna se ven, ya que continúa mostrándole gestos de generosidad. Le da el mejor vestido, un anillo y sandalias. Es decir, no trata al hijo menor como le está pidiendo que lo trate, es decir, como un jornalero, sino que lo recibe como un invitado de honor. Les comentaba que el tema que une a las 3 parábolas del capítulo 15 de Lucas es el gozo de encontrar lo que se había perdido. Así tenemos el versículo 6 que dice: alégrense conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido. El versículo 9, alégrense conmigo, porque he hallado la dracma que se me había perdido. Y ahora el versículo 24, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Junto con el versículo 32 que cierra el capítulo, convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Así nos damos cuenta del hilo conductor de la narrativa. Hasta ahora hemos hablado del hijo menor, pero poco o nada hemos comentado del mayor, que es ese hijo que no comprende la actitud del padre. Este hijo mayor está claramente molesto por todo el festejo y por todo el alboroto que hace el padre por el regreso del hijo menor, y le reclama. Mencionaba anteriormente que el menor no se consideraba digno de ser hijo. Pues ahora vemos aquí que el hijo mayor tampoco se considera hijo, sino esclavo. Le dice: tantos años que te sirvo. En griego está usando el verbo duleo, que significa servir, pero en categoría de esclavo. Tampoco se considera hermano, o al menos no considera al otro como su hermano, pues se refiere peyorativamente a él como ese hijo tuyo. Habla de él con desprecio. Podemos darnos cuenta que, aunque viva junto al Padre, aún no ha aprendido de él a ser compasivo. ¿Cómo le responde el Padre al hijo mayor? Le responde con la misma compasión y ternura que aplicó con el hijo menor. Usa la palabra teknon, que en griego significa niño, para dirigirse al hijo mayor. Le dice niño. El padre no lo regaña, ni le dice que está equivocado, ni siquiera lo felicita por sus años de servicio. Más bien pone el acento en la unión que viven. Le dice: tú siempre estás conmigo, como queriéndole decir: tú nunca has muerto, tú jamás te has perdido. Y le recuerda:
todo lo mío es tuyo. Recordemos que por ser el hijo mayor, él heredaría el resto de las propiedades que no se le dieron al menor, así también como el usufructo de las tierras. Me hace pensar que el padre en cierta manera le está diciendo, tú te vas a quedar con todo y te quejas que haya matado un animal para festejar. El padre concluye su respuesta, así como todo el capítulo, con esa alegría que se tiene que hacer para celebrar el hallazgo de lo que se había perdido. Convenía celebrar una fiesta y alegrarse porque este hermano tuyo, sí, le recuerda que es su hermano, había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Este capítulo termina proclamando la misericordia de Dios Padre, hecha manifiesta al pecador arrepentido. La parábola retrata el mensaje de Jesús. ¿Cuál es ese mensaje? El reino de Dios, el reino en el cual se recibe al pecador arrepentido. Al inicio de su ministerio, Jesús lee el rollo de Isaías, hablando sobre el año de gracia. Esta parábola ejemplifica la proclamación del año de gracia del Señor, que Jesús fue enviado a anunciar a los oprimidos. Como el Hijo del Hombre, Él ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido, como lo dirá más adelante en el capítulo 19. Así que Jesús no se dejará disuadir de este anuncio por la actitud de aquellos que podrían preferir su propio sentido de rectitud, como los fariseos y los escribas, en lugar de unirse en alegría y amor por aquellos que reaccionan con arrepentimiento ante tal anuncio. Entonces vemos que en el contexto lucano, el propósito primordial de esta parábola es justificar la actitud de Jesús hacia los pecadores, mostrando que su camino es el cumplimiento de la voluntad de Dios respecto a ellos, y que el camino de los escribas y los fariseos es el camino equivocado. Jesús establece en esta parábola el principio fundamental de la relación de Dios con los hombres pecadores. Dios ama al pecador mientras todavía es pecador, antes de que se arrepienta, y que de alguna manera es este amor divino el que hace posible el arrepentimiento del pecador. Ha llegado la parte práctica de este podcast. Para esto te invito a que dediques unos minutos de silencio para meditar. Toma algo con que escribir y busca un espacio donde puedas estar solo, estar sola. La parábola dice que el hijo menor entró en sí mismo. Nosotros necesitamos hacer lo mismo, entrar en nuestro interior y reflexionar cómo ha sido nuestra vida. ¿Cómo evalúo mi vida? ¿Me encuentro como el hijo menor, pasando necesidad lejos de la casa del Padre? ¿Estoy tal vez como el hijo mayor obediente, sin jamás haberse ido, pero con amargura en el corazón, soberbio, juzgando a los demás y sin sentirse verdaderamente hijo, sino esclavo? Mira tu vida interior y pregúntate, ¿aquí quiero estar? Si ya no quieres estar ahí, toma una decisión sencilla pero decisiva. Levántate y ve hacia Dios nuestro Papá. Él siempre está dispuesto a recibirte, abrazarte y besarte. ¿Sabes por qué? Porque eres su hijo, su hija, y nada de lo que hagas podrá cambiar eso. Nada ni nadie podrá arrebatarte esa dignidad. Él te ama, déjate amar y siéntete hijo, siéntete hija. Una recomendación que te hago es que si quieres, después de este ejercicio de oración, te acerques a un sacerdote y te confieses. Estoy seguro que saldrás renovado y feliz. Para mí, en lo personal, esta es la página más bella de toda la Sagrada Escritura. Hay muchísimos pasajes bíblicos que me gustan, pero esta parábola en particular siempre me cautiva. Siento que en esta historia se nos presenta una gran verdad, el amor eterno de Dios, de una forma tremendamente humana,
y al mismo tiempo infinitamente divina. A través de ella Jesús nos abre una puerta para ver el corazón de Dios. Y cada vez que la reflexiono o la estudio, me hace ver cuán lejos estoy de comprender y de vivir ese amor que Dios tiene por mí. En el fondo, el propósito de este podcast es esto: que a través de la Sagrada Escritura vayamos creciendo en el conocimiento de ese amor que supera nuestra comprensión y que lleguemos a ser más conscientes de que ese amor necesitamos experimentarlo una y otra vez y compartirlo cada día hasta que nuestra sociedad sea transformada en lo que el Señor sueña para nuestro mundo. Hemos llegado al final de este episodio y con él hemos concluido los episodios dedicados al Evangelio de Lucas. Si aún no los has escuchado, te invito a que busques los episodios 3, 4 y 5 dedicados a este Evangelio. La próxima semana hablaremos sobre el Evangelio de Mateo y estoy seguro que te encantará. Si te ha gustado este contenido, te pido que nos califiques, comentes, te suscribas y sobre todo lo compartas. Además, puedes seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube. Yo soy el Padre Germán Arredondo. Muchas gracias por escuchar Rutas Bíblicas.